7 de la mañana, 21 minutos. Hoy abordando varios temas en nuestro informativo. El día de ayer precisamente se realizó el lanzamiento de los bonos verdes por parte del BEDE y tenemos el día de hoy a su gerente Carlos Rivera para que nos cuente un poco más de la importancia para la economía nacional de la implementación de estos bonos verdes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente, el mejor aporte que le puede hacer el Banco de Desarrollo a la estabilidad y al crecimiento económico del país es una vigorosa política de financiamiento público, que no solamente es acelerar la cartera de créditos, que como efectivamente la hicimos en el 2024 y tenemos prevista hacerla en el 2025, sino con cambios estructurales al interior de la institución que hemos abordado en las diferentes componentes y materias que hacen el día a día del Banco de Desarrollo. Uno de ellos era cambiar la estructura de capital y las fuentes de financiamiento, que se concretó el día de ayer en la Bolsa de Valores de Quito, cuando anunciamos oficialmente el primer paso cumplimentado, que es la validación y la aprobación y calificación del marco verde, del marco conceptual de la emisión de bonos verde, que la hizo un tercero independiente, una de las agencias financieras más importantes del mundo como Standard Poor's Global Ratings, que calificó y dio el visto bueno después de un riguroso proceso de revisión de todo el proceso de destino de los recursos de la emisión de bonos. Correcto. ¿En qué se diferencia este instrumento de otros bonos tradicionales? Mire, es un bono que va destinado específicamente a la mitigación del cambio climático. Es decir, el dinero que levantemos de esta emisión de bonos estará destinado a proyectos de energía renovable, eficiencia energética, al cuidado del agua, a la movilidad sostenible, al transporte limpio, es decir, enfocado específicamente al área ambiental, y que creo que es una ratificación del compromiso que tiene este banco, esta administración y el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa por el cuidado del medio ambiente, por la generación de un crecimiento económico resiliente y sostenible. Entonces, se buscan inversionistas que puedan inyectar dinero a algunos proyectos, pero ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes son los que canalizan, estos son los inversionistas, estos son los proyectos, o quizás alguien particularmente puede decir, yo quiero aplicar? ¿Cómo es el proceso? Mire, este primer paso es la validación de la emisión técnica, llamemos así, de los bonos verdes. Acto seguido, desde el día de hoy, nos comenzaremos ya financieramente a generar la estructura como tal del bono para lanzarle oficialmente ya al mercado, a efecto de que compradores institucionales y minoristas a través de las bolsas de valores puedan comprar esos bonos. Nosotros lo que hacemos es un levantamiento de dinero, de capital, que tenemos previsto hacerlo en un tramo al menos en $50 millones en función de las condiciones del mercado. Y con ese dinero, una vez que ingresa al banco, nosotros lo destinamos específicamente a proyectos verdes, a proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente. ¿Los municipios también podrían aplicar dentro de esto los GATS? O sea, bueno, efectivamente, recuerde usted que nuestros clientes son los gobiernos locales, es decir, este levantamiento de capital va a ir destinado a proyectos que se ejecuten a través de los gobiernos locales, universidades, empresas públicas y todo el segmento de clientes que componen la cartera del Banco de Desarrollo. Quisiera un poquito más que nos amplíe cuáles serían los proyectos elegibles para poder ser financiados por estos bonos verdes. Bueno, ahí está, por ejemplo, los proyectos eólicos, proyectos de energía solar, por ejemplo, se podría estar el transporte limpio, buses eléctricos, la posibilidad de preservar los recursos hídricos, proyectos de saneamiento normalmente son amigables con el medio ambiente en la medida que cuidan el agua potable, los residuos sólidos. Energía fotovoltaica. También podría estar, sí, podría estar. Es decir, todo proyecto que tenga relación con la energía renovable es un candidato número uno a ser un proyecto financiado con este levantamiento de capital, que valga la pena destacar dos elementos trascendentales. Es la primera vez que se genera una emisión de bonos por fuera del Ministerio de Economía y Finanzas en la banca pública ecuatoriana. Es un hito
para el mercado financiero y para las instituciones del sector público. Y segundo, no le costó un solo centavo al Banco de Desarrollo ni al presupuesto del Gobierno Nacional, porque se obtuvo recursos a través de gestiones que hemos hecho directamente con el Instituto Global de Crecimiento Verde de Corea, que nos permitió financiar una consultoría para generar este primer paso y esta primera validación. Son resultados, yo creo que trascendentes, no solamente el objetivo final, que es cambiar la estructura de capital del banco y el destino de esos recursos, sino también ser eficiente en la medida de no cargarle al presupuesto general del Estado una nueva alternativa de financiamiento. ¿Por qué con la bolsa de valores? Porque la bolsa de valores es un mecanismo que nos permite abrir muchísimo más el espacio a los inversionistas. En el mercado de valores confluyen compradores institucionales, bancos, fondos de inversiones, podrían estar minoristas, es decir, el público en general. Yo creo que hay un segundo objetivo, una segunda externalidad positiva de esta medida, que es el fomento del mercado de valores. Si un país quiere crecer, tiene que generar tasas de ahorro de largo plazo. Y creo que este instrumento es una posibilidad para inversionistas pequeños y grandes a apostar en el ahorro de largo plazo, inclusive con beneficios ambientales, porque de alguna manera la preocupación del medio ambiente no excluye de una ganancia atractiva para el rendimiento financiero de cualquier persona, de cualquier empresa. Entonces, creo que empatamos proyectos sociales, proyectos ambientales con una buena rentabilidad financiera y así ganamos todos, digamos. ¿Qué ha tenido acercamiento con inversionistas que ya conocen del proyecto y tienen interés en esta inversión? ¿Qué tipo son? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede asegurar la confianza en este tipo de herramientas para el mercado? Mire, en lo personal tuve muchísimo gusto que el día de ayer nos acompañó el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa Nacional para las Naciones Unidas, la Agencia Francesa de Desarrollo, es decir, estuvieron algunos multilaterales presentes, muy contentos de este primer paso de una emisión de bonos temático por parte del Banco de Desarrollo, y pensaría que vamos a conseguir un comprador ancla, que se llama, que es un comprador grande, y creo que el solo hecho de haber conseguido la calificación de Standard & Poor's Global Rating es una apuesta y una validación, y es la confianza que tiene el mercado financiero internacional por nuestro modelo de negocio. El año pasado firmamos 280 millones de dólares, 200 con el BID, 80 con la Agencia Francesa de Desarrollo. Estamos en tratativas con el Banco Europeo de Inversiones, con el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF y con el Banco Mundial. Creo que la imagen del gobierno nacional, el programa económico diseñado por el presidente Daniel Noboa, así, y las propias fortalezas institucionales del Banco de Desarrollo hacen hoy que seamos mucho más atractivos frente al mercado financiero internacional. El día de ayer el riesgo país cerró casi un poco más encima de los 1.000 puntos, casi la mitad de lo que tuvimos antes de la primera vuelta electoral, y las tendencias son a que el riesgo país se encumbre por debajo de los 1.000 puntos base. Entonces eso nos va a abrir espacio a que los actores del mercado financiero sigan apostando por este país, y el Banco de Desarrollo, sin lugar a duda, es un muy buen puente para canalizar recursos, para generar rendimiento financiero y de esa manera contribuir al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza, de la falta de oportunidades, que son los grandes objetivos subyacentes del programa del presidente Daniel Noboa. Usted nos decía que son aproximadamente 50 millones de dólares, que es lo que se movería con estos bonos, pero para cada proyecto quizás hay una estimación de cuánto sería la inversión en cada uno de ellos, también los proyectos de si son de corto o mediano plazo, o eso se va a saber cuando empiecen las negociaciones en la bolsa de valores. Es que vamos a ir avanzando a la par. Nosotros pensamos hacer por tramos esta emisión de bonos. Creemos que un primer tramo podría ser los 50 millones de dólares, sin embargo, a efecto de reducir los costos unitarios, creo que podríamos hacer un levantamiento y una propuesta de emisión de bonos que supere los 100 millones de dólares, y un primer tramo que es ya el lanzamiento oficial para venta de 50 millones de dólares. A la par, nuestra área técnica está levantando, identificando una buena canasta de proyectos en los temas antes señalados,
amigables con el medio ambiente, a efecto de tener proyectos listos que en el momento en que tengamos los recursos, asumimos nosotros ya un gasto administrativo, que es el rendimiento de ese bono, y ese dinero empiece a colocarse casi inmediatamente. Y con esto, ¿qué impacto se espera tener a nivel ambiental, a nivel social y por qué no también a nivel económico también en el marco de este bono verde? Mire, todos los proyectos que podamos generar con esta fuente de financiamiento llevan implícito empleo directo, empleo indirecto, y como son proyectos estrictamente diseñados para la mitigación del cambio climático y el ambiente, los efectos son per se directos de esa generación de proyectos. Creo yo que un levantamiento de capital de esta naturaleza significa apostar a una fuente de financiamiento mucho más permanente, mucho más regular y estable que lo que teníamos antes de que asumimos la gerencia general del Banco de Desarrollo. Es decir, el primer ganador es el propio banco, que tiene una estructura de capital mucho más sana, fuentes de financiamiento mucho más estables en el tiempo. Los siguientes ganadores serán nuestros clientes, los gobiernos locales, que tendrán posibilidades de acceso a nuevos recursos destinados específicamente a la mitigación del cambio climático, al medio ambiente. Solo para ir cerrando, este tipo de modalidades como estos bonos verdes, ¿se lo hacen en otros países también? Sí, el mercado financiero creo que se ha asociado mucho con el tema medioambiental. En el caso del Ecuador es la primera vez, repito, fuera del Ministerio de Economía y Finanzas, que exitosamente lo hizo inclusive el año pasado, nada más con el ministro Vega, y básicamente este es un segundo paso en la línea de preocuparnos un poco más por el medio ambiente, y que no tiene por qué castigar el crecimiento económico, sino más bien coadyuvar a un crecimiento económico sostenible y resiliente, que son los grandes objetivos subyacentes que están detrás de la emisión de bonos verdes por parte del Banco de Desarrollo. Muy rentables que se pueden convertir. Sí, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un buen día. El gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Rivera. Con esto vamos a ir a una pausa y retornamos porque tenemos más entrevistas aquí en Noticias 7.